protestas y bloqueo de la carretera Alepo-Gaziantep por parte de los residentes de la aldea de Bayanun para exigir sus derechos al Estado, que se los ha arrebatado a expensas de la satisfacción de sus vecinos minoritarios. Las fuerzas de la coalición internacional, respaldadas por helicópteros, se lanzaron una campaña de incursiones en la madrugada de hoy en la ciudad de Al-Suhail, al este de Deir ez-Zor. El gobierno de transición sirio dice que arrestó al exoficial del régimen Ali Arqanawi, conocido como Abu al-Fida, en Alepo. Está acusado de liderar un grupo de milicias de las FDN y reprimir las protestas bajo el gobierno de Assad. Alepo, Almohadilla, Siria. Anoche un miembro de las fuerzas de seguridad murió y otro resultó herido durante los enfrentamientos que estallaron durante una redada en la casa de un excomandante de un grupo local en la ciudad de Karfa, al norte de Daraa. Bueno, esta zona de Daraa siempre ha ocurrido esto desde la época de Assad. Se matan entre ellos ahí. Los residentes de la ciudad de Al-Tal en el campo de Damasco están organizando una protesta en el suburbio de Damasco para exigir la devolución de las tierras previamente expropiadas por el antiguo régimen. Los pobladores destacaron la necesidad de devolver las tierras expropiadas o obtener una justa indemnización por la expropiación injustificada, además de entregar las tierras. Al-Tal, gobernación de Rif Damasco, Almohadilla, Siria, Almohadilla. Un automóvil explotó en la aldea de Alma, en el campo oriental de Daraa, mientras una joven estaba soldando. Esta noche, las fuerzas de seguridad realizaron una redada en el distrito de Masé, Damasco, para arrestar a 2 personas buscadas de Salah. Un sospechoso fue arrestado, mientras que el otro, tratando de evadir la captura, saltó desde el balcón de un 4º piso y murió instantáneamente. Los activistas sirios están llamando a protestas en varias provincias sirias contra la milicia SDF bajo el lema, una voz para la Jazera siria. Arraka, Almohadilla, Siria, Almohadilla, Kers. El sitio web de noticias ProRuso@Subaida24 afirma que las fuerzas del gobierno interino sirio llevaron a cabo más de 10 ataques con aviones no tripulados al oeste de la ciudad de Subaida, lo que resultó en lesiones a varias personas que fueron transportadas al Hospital Nacional para recibir tratamiento. As-Subaida, gobernación de As-Subaida, Almohadilla, Siria. Tras los movimientos anteriores cerca de Ain Eisa y Ain Nurilla, las fuerzas israelíes avanzaron más en Quneitra con tanques y vehículos militares, llegando a Talamar y Ain Nurilla, y establecieron posiciones a lo largo de carreteras clave. Siria condena estas repetidas incursiones. Quneitra, Almohadilla, Siria, Almohadilla, Israel, Palestina. Protesta de la población de la ciudad de Al-Qasra, al oeste de Deir ez-Zor, durante la cual se bloqueó la carretera principal, para exigir la entrega de un miembro de la inteligencia de las FDS involucrado en el asesinato del joven Mahdi al-Ramadán. Atacantes Tres desconocidos atacaron un autobús que transportaba civiles de Damasco a Sueida, lo que provocó muertos y heridos. Ministros de Defensa rusos y sirios se reúnen en Moscú para discutir formas de ampliar la cooperación. Bueno, esto lo habíamos leído en el de Israel. Las facciones subaíes están atacando el puesto de control de seguridad interna en la aldea de Al-Matouna, en el campo del norte de Subaida, con
ametralladoras pesadas y proyectiles de mortero. Estos son los drusos que están atacando allí. En Almetuna, es esta ciudad aquí. Bueno, ciudad aldea. Quizás quieren avanzar hasta la base aérea de aquí. Presidente sirio. Elegimos reconstruir Siria a través de la inversión. Ahmed al-Shara, el cortacabezas, dice: el mundo puede beneficiarse de Siria como corredor comercial. Las milicias de la ASF han asaltado una vez más la ciudad de Garanij en el campo de Deir ez-Zor para llevar a cabo una nueva campaña de incursiones allí bajo la cobertura de aviones y helicópteros de la coalición internacional. Ok, 22 de octubre. Las fuerzas democráticas sirias arrestaron a un presunto comandante de ISIS llamado Ahmad Abdul Qadir al-Musa en el área de Taba. El gobierno británico eliminó a Tahrir al-Sham de su lista de organizaciones terroristas proscritas. Las fuerzas del gobierno sirio allanaron el campamento de Ansar al-Tawhid, un ciudadano francés radical en el área de Arim, cerca de la frontera en la provincia de Idlib. Las fuerzas israelíes respaldadas por vehículos blindados asaltaron varias aldeas en la provincia de Quneitra. 2 personas murieron por la explosión de un artefacto explosivo en un automóvil en la aldea de Al-Asisiyah, al este de Alepo. Bien, ahí tenemos el mapa de Siria, las luchas allí en Salkin, al norte de Idlib, que han seguido con estas facciones nacionalistas radicales. Muchos de ellos son árabes franceses que han venido a combatir a Siria. También tenemos el arresto que han hecho del comandante del ISIS los del SDF allí en Tabqa. En Quneitra tenemos lo de Israel, que quiere seguir tomando terreno. Y bueno, bien, allí en Alepo tenemos esta explosión, este atentado que hubo. El 27 de octubre, un coche bomba explotó cerca del cuartel general de la policía de Banias. Varias personas fueron heridas. Activistas pro gubernamentales sirios están llamando a protestas en varias provincias contra el SDF, bajo el lema Una voz para la Yazira Siria. Las fuerzas de seguridad siria allanaron el distrito de Mase y arrestaron a una persona buscada de Salab. Otra persona murió durante una fuga. Según informes, la coalición estadounidense está construyendo una nueva base militar cerca de la carretera Bagdad-Damasco, fuera de las zonas de 55 kilómetros del Taunf. ¿Dónde será eso? Por aquí.
Bueno, que hicimos antes, no, las facciones de Suez están atacando el puesto de control de seguridad interna de la aldea de Al-Matuna en el campo norte de Subida con ametralladoras pesadas y proyectiles de mortero. El presidente sirio dice: elegimos reconstruir Siria a través de la inversión. Golani dice: el mundo puede beneficiarse de Siria como corredor comercial. Bueno, eso lo habíamos leído. Sí, no, estoy repitiendo, disculpen. Bien, ya terminamos con esto. Y esta, ¿no? Con lo que ocurrió allá. Esto ocurría en Latakia, en Banias. Un atentado. Un auto con explosivos. Y al Tanf. Ok, ¿qué más? Ok, no me pasó a ver ahora. Voy a tener que grabar. A ver. Déjenme venir acá, sí, empecé a grabar. Ok, ahí en el tema de Siria empecé a grabar. Guerra civil siria, situación en Idlib. El 21 de octubre, yihadistas franceses desplegados en el campamento de Guraba publicaron una acusación contra Jolani por colaborar con la inteligencia francesa para expulsar a terroristas franceses de su bastión, liderados por Omar Austin, el emir de ese grupo. En las horas siguientes, el STG rodeó el campo de refugiados y comenzaron los enfrentamientos entre ambos bandos, que se prolongaron durante las siguientes 48 horas. Otros terroristas extranjeros, uzbecos, comenzaron a unirse a los franceses contra los sirios, en lo que pareció una escalada de la situación. Sin embargo, el 23 de octubre se acordó un alto el fuego, que comenzaría con la retirada del armamento pesado, la inspección del SRG en el campo de refugiados y la promesa de no tomar represalias contra los yihadistas franceses. No obstante, la situación de Omar Austin sigue en duda para una futura revisión judicial. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حول عم ضربونا ب 23 شهداء يا شباب، شهداء عم ضربوا مسلمين مهاجرين، عم ضربونا ب 23. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين الاسلام؟ وينهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حول عم ضربونا ب 23 شهداء يا شباب، شهداء عم ضربوا مسلمين مهاجرين، عم ضربونا ب 23. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين الاسلام؟ وينهم؟ حسبنا مهازرات ما شاء الله تبارك الله. تكبير! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! لا اله الا الله! الله اكبر! الله اكبر! تكبير! الله اكبر! الله اكبر! مهازرات Los enfrentamientos entre terroristas sirios y extranjeros en los últimos días señalan el inicio de una tendencia que se volverá cada vez más continua y agravará el conflicto interno del país. Las visitas de Jolani a Francia y Rusia este año, en busca de apoyo y legitimidad de la comunidad internacional, exigieron el compromiso de las nuevas autoridades con los actores externos.
Los terroristas extranjeros en Siria, que en un momento dado representaron casi el 40% de las fuerzas de la oposición, siguen siendo una preocupación para sus países de origen. Eliminar o someter a los militantes extranjeros es una exigencia que Damasco deberá afrontar en los próximos meses, lo cual será beneficioso para lograr la estabilidad y la legitimidad. Sin embargo, el enorme peso de estos terroristas extranjeros dentro de las fuerzas de transición sirias podría ser contraproducente y representar un riesgo mortal para la consolidación del nuevo gobierno sirio. Cabe recordar que el STG sigue manteniendo la estructura de facto de los anteriores grupos de oposición, que actúan con gran independencia a pesar de su sumisión al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior y su integración en la estructura militar siria en brigadas y divisiones. Muchos de estos grupos simplemente cambiaron su nombre a brigada. Sin un control real ni la existencia de una institución genuina, un ejército sirio que ya no existe, el riesgo de fractura entre grupos es alto y crece a medida que se intensifican las políticas de normalización de Jolani con el resto de los países. Primero, la reunión con Macron provocó un desacuerdo con los terroristas franceses. Ahora, con Putin, el desacuerdo con los terroristas rusos y centroasiáticos se hace evidente, y en un futuro próximo, un acercamiento con Pekín acelerará el desacuerdo con los terroristas uigures. وما النصر إلا من عند الله. هكذا أمضى المجاهدون حياتهم بين إعداد وجهاد وصبر وثبات. بردت بساحات الدياجي سواعد لم تكن ترضى الهوانا عيدها مشعشعة صبوحا. Incluso hoy en día a los drusos de Idlib no se les permite usar su vestimenta tradicional. La islamización forzada de la comunidad aún los ha librado de la persecución de los sunitas. Las tensiones religiosas han vuelto a aumentar en la costa. Tras un ataque a una comisaría de policía en Latakia por desconocidos, simpatizantes del HTS se congregaron en la comisaría coreando consignas antialawitas. El Ministerio del Interior afirma que los atacantes fueron arrestados, alegando que eran remanentes del régimen, miembros de la resistencia, asadistas, grupos terroristas bajo o fuera del control del STG, ISIS, lo que podría ser la búsqueda de un casus belli para una nueva masacre costera como la perpetrada por las autoridades de Damasco y sus partidarios en marzo. Bueno, aquí una maestra alawita que fue asesinada, parece ser. Una maestra, esposa de un oficial detenido, murió y un pariente suyo resultó herido el viernes por la noche cuando hombres armados desconocidos en una motocicleta lanzaron una granada de mano a su casa en el suburbio de Al-Walid en Homs. La maestra había regresado a su casa en Homs hacía aproximadamente un mes tras los intentos de hombres armados de apoderarse de ella. Su esposo, oficial ingeniero, se encontraba detenido en la prisión de Hama desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Fue entonces cuando sufrió el ataque que le costó la vida. Al-Shara de Siria dice que el país busca autosuficiencia y elogia la visión saudí para la región en la conferencia de inversión de Riad.
Close to a year after the overthrow of the regime, Cerca de un año después del derrocamiento del Close to régimen a del year after the expresidente Bashar overthrow of al-Assad, the la situación en regime, Siria sigue former lejos de ser President estable, Bashar ya que el nuevo al-Assad gobierno interino liderado por islamistas no logra resolver ninguno de los conflictos internos o desafíos externos del país. La situación es especialmente tensa en la gobernación sureña de Al-Suwaida, donde los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la Guardia Nacional Drusa han tenido lugar a diario a lo largo de las líneas del frente en el campo norte y oeste. Las fuerzas gubernamentales comenzaron a usar drones en sus ataques en los últimos días, lo que obligó a la Guardia Nacional a suspender el trabajo en las escuelas de Al-Suwaida el 21 de octubre. El mismo día anterior, se observó A ver, disculpen, vamos a leer primero los titulares de acá, de la página esta. La presencia militar de Turquía en Siria e Irak se extendió por 3 años. Portavoz del Ministerio de Defensa turco. El portavoz del Ministerio de Defensa turco, Zeki Aktürk, dijo en una conferencia de prensa en la capital que las Fuerzas Armadas turcas continuarán tomando las medidas necesarias para contrarrestar todas las amenazas a la seguridad nacional. Hizo los comentarios después de que el Parlamento turco aprobara una extensión de 3 años de la misión militar de Ankara en Siria e Irak. Las fuerzas de Al-Golani aumentan la presión sobre los residentes de los barrios kurdos de Sheikh Maksud y Ashrafiyya en Alepo, que son otras minorías también, como cristianos, alawitas y eso. En los últimos días, las fuerzas afiliadas al gobierno de Al-Golani han aumentado significativamente sus medidas de seguridad alrededor de los barrios de Sheikh Maksud y Ashrafiyya. Gobierno libanés establecimiento de relaciones diplomáticas entre Beirut y Damasco. El Líbano presenta a su embajador en Siria. El gobierno del Líbano ha nombrado a Henry Huston como su nuevo embajador en Damasco. Turquía también lo hizo luego de 13 años. El gobierno turco ha anunciado su nuevo embajador en Damasco. The Wall Street Journal titula ISIS está ganando fuerza en Siria. Así lo afirmó en un informe que la reducción de la presencia militar estadounidense en Siria ha llevado a un aumento de las operaciones de ISIS. Tan buenas las noticias de Siria. Zeki Aktürk enfatizó que Ankara está comprometida a continuar sus esfuerzos para estabilizar Siria y apoyar la soberanía y la unidad territorial del país en el marco del principio de un país, un ejército. En esta conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Defensa turco también se refirió a la visita de altos comandantes de Ankara a Damasco para apoyar y brindar apoyo militar y de seguridad al gobierno de Al-Golani, y dijo que las dos partes discutieron temas de defensa y seguridad en estas reuniones. Los movimientos recientes de Turquía muestran que Ankara ahora está tratando de consolidar su influencia en la Siria de posguerra, estableciendo fuertes lazos con la nueva estructura de poder en Damasco. Numerosas reuniones entre comandantes turcos y altos funcionarios con funcionarios del gobierno de Golani y el ejército de Ankara, incluido el apoyo armamentístico, educativo, político y de seguridad a Damasco, también se clasifican en este tema. Por otro lado,
La situación en Irak es diferente a la de Siria, y los iraquíes se oponen al despliegue de fuerzas turcas en su país. La extensión de 3 años de la presencia militar turca en Irak se produce en un momento en que algunos funcionarios y grupos iraquíes siempre han enfatizado la presencia y ocupación ilegal de Turquía en el norte de Irak. En los últimos años, los grupos de resistencia han lanzado numerosos ataques contra posiciones del ejército turco en el norte de Irak. En caso de que aumenten las tensiones en Irak, los ataques de varios grupos contra posiciones del ejército turco en el norte de Irak no serán inesperados. Desde principios de enero, las fuerzas gubernamentales de Al-Jolani han estado registrando vehículos, arrestando a algunos civiles y confiscando algunos de los bienes que ingresan a los dos vecindarios. Siguiendo estas medidas, se han formado largas filas de automóviles en el camino hacia y desde la zona, y el paso de los residentes va acompañado de retrasos de varias horas. Según una fuerza de Al-Jolani estacionada en un puesto de control a la entrada del barrio de Sheikh Maksoud, estas medidas forman parte de una nueva directiva emitida por funcionarios del gobierno de Al-Jolani tras las recientes tensiones entre las fuerzas del nuevo gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias, FDS, en la ciudad de Qamishli. Los residentes de la ciudad de Qamishli habían informado recientemente de enfrentamientos armados y arrestos de algunas personas por parte de las fuerzas del ejército sirio y las fuerzas de seguridad interna afiliadas a las SDF, ASEISH. Desde principios de este mes, las fuerzas de las FDS han sitiado los barrios de Alti y Alco, que están bajo el control de las fuerzas de Al-Jolani. La reciente presión en Alepo es, de hecho, una extensión del conflicto indirecto entre Damasco y las FDS. Al imponer restricciones a las zonas controladas por las FDS en Alepo, el aparato militar y de seguridad del gobierno de Al-Jolani está tratando de ejercer una presión recíproca sobre las fuerzas democráticas sirias, FDS, por asediar los barrios controlados por Damasco en Qamishli. Estos acontecimientos son una señal de la creciente desconfianza entre Damasco y las FDS. Aunque las dos partes han tratado de cooperar y llegar a diferentes acuerdos en diferentes momentos, las tensiones recientes muestran que la brecha política y de seguridad entre ellas sigue siendo profunda. Después de años de interrupción en las relaciones oficiales con Damasco, el gobierno libanés nombró a Henry Constanton como su nuevo embajador en Siria. La medida, que se produce por primera vez en más de una década, marca el comienzo de una nueva fase en las relaciones entre los dos países, que han estado en un estado tenso desde 2011, cuando comenzó la crisis siria. ¿Quién es Henry Constantine? Castón es un diplomático veterano en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano, que anteriormente trabajó en Liberia y Malí. Presentó sus credenciales a las autoridades sirias en junio pasado y comenzó oficialmente su trabajo en Damasco. La medida se produce cuando el Líbano busca reconsiderar su enfoque hacia Damasco y ajustar su nueva relación en función de intereses mutuos. El nombramiento del nuevo embajador del Líbano en Damasco después de la caída de Bashar al-Assad es visto como un intento de redefinir el marco de las relaciones entre los dos países basado en la independencia política y las necesidades económicas mutuas. El nombramiento de Henry Guston como embajador del Líbano en Siria es una señal del restablecimiento gradual de las relaciones diplomáticas entre Beirut y Damasco. Aunque las consideraciones políticas internas aún están en curso en el Líbano sobre cómo comprometerse con el gobierno de Abu Mohammed al-Jolani, el nombramiento podría allanar el camino para conversaciones directas y directas sobre cuestiones fronterizas, refugiados sirios y cooperación económica. El 24 de octubre, el gobierno turco nombró a Nuh Yilmaz como su nuevo embajador en Siria. Tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad y la reapertura de la embajada turca en Damasco, Buran Korolu, ex embajador turco en Mauritania, se desempeñó temporalmente como encargado de negocios de la embajada en Damasco. Turquía cerró su embajada en Damasco el 26 de marzo de 2012, debido a la escalada de la crisis siria y en protesta por el trato del régimen a los elementos terroristas. ¿Quién es Nuh Yilmaz? Nuh Yilmaz, nacido en 1974 en Estambul, es considerado una de las figuras multifacéticas de la política exterior turca. Actualmente es viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía y anteriormente dirigió el Centro de Investigación Estratégica, SAM, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. Yilmaz trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía, MIT, de 2013 a 2023 y adquirió una experiencia considerable en las esferas política y de seguridad de Asia Occidental. De 2008 a 2011, dirigió la oficina del Grupo de Expertos Z en Washington, D.C., y trabajó como reportero y analista para CNN Turquía y 24 TV. Yilmaz tiene un doctorado en Sociología de la Universidad YLDRM Beyazıt y una maestría en Diseño Gráfico de la Universidad de Bilkent. Su dominio del inglés y el árabe también es un factor clave en su selección para el nuevo puesto. El nombramiento del nuevo embajador de Turquía en Siria, después de más de una década de ruptura de relaciones, marca la entrada de los dos países en una nueva fase de interacciones políticas. Este desarrollo es parte de los esfuerzos de Turquía para aumentar su influencia y consolidar su presencia en la nueva Siria. El historial de inteligencia de Yilmaz en el MIT sugiere que la nueva misión no solo será diplomática, sino que también incluirá el monitoreo de la seguridad y los procesos de campo en Siria. Esto muestra la sensibilidad de la etapa actual y la importancia de la cooperación en materia de seguridad entre los dos países.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal afirmó en un nuevo informe que el grupo terrorista ISIS ha aumentado significativamente sus ataques en el noreste de Siria en 2025. Citando información de las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, el periódico informó que desde principios de año hasta finales de agosto, ISIS llevó a cabo 117 ataques, mientras que solo se registraron 73 en 2024. Según estas estadísticas, la provincia de Deir ez-Zor ha sido testigo del mayor número de operaciones terroristas, donde se encuentran la mayoría de las células secretas de ISIS, que se estima que suman unas 3.000 personas. Solo en agosto pasado, 7 miembros de la SDF murieron en ataques de ISIS, y en la primera semana de septiembre, hubo 8 ataques más que mataron a 2 personas en explosiones de minas terrestres. Leer más, ISIS publica estadísticas de sus operaciones en Siria. En una parte del informe, el Wall Street Journal citó la retirada de las tropas estadounidenses y la entrega de algunas áreas de la provincia de Deir ez-Zor a las SDF como la base para el aumento de la actividad y los ataques de ISIS. En una entrevista con un comandante de las SDF, el medio de comunicación estadounidense enfatizó que la retirada de Estados Unidos de Siria ha inspirado a los elementos de ISIS y que los elementos terroristas se sienten más libres de actuar. En lugar de reflejar una realidad sobre el terreno, el informe del Wall Street Journal es parte de un marco de agenda mediática para legitimar la presencia militar estadounidense en Siria. Al enfatizar repetidamente el aumento de los ataques de ISIS justo después del inicio de la retirada de las fuerzas estadounidenses, el medio está enviando el mensaje de que cualquier retirada de Estados Unidos de Siria equivale al regreso del terrorismo. Al destacar la ineficacia de las SDF para contrarrestar a ISIS, el informe refuerza indirectamente que la estabilidad en el noreste de Siria solo es posible con el apoyo y la presencia de Estados Unidos. En general, se puede decir que informes de este tipo, junto con información y estadísticas sobre el terreno, son parte de la guerra de narrativas en Siria. A través de sus medios de comunicación, Occidente está tratando de retratar la retirada de sus fuerzas como una amenaza a la seguridad en lugar de una decisión política, de modo que en la opinión pública nacional y entre los aliados regionales, una presencia militar a largo plazo en Siria sigue siendo necesaria y justificada. La construcción de una nueva base militar por parte de las fuerzas de la coalición estadounidense ha comenzado cerca de la carretera internacional Bagdad-Damasco y fuera del área de 55 kilómetros de Al-Tanf. Se dice que la construcción de esta base se está llevando a cabo en coordinación con el Ministerio del Interior sirio, y el propósito de su construcción es entrenar a nuevos reclutas y aumentar las capacidades operativas de las unidades locales sirias. La base aún está en construcción, pero todo el equipo y los suministros básicos han sido transferidos a ella. En este sentido, la antigua ciudad de Palmira, en el campo oriental de la provincia de Homs, ha sido testigo recientemente de la presencia de tropas estadounidenses y del vuelo de drones de reconocimiento de la coalición estadounidense. Estos movimientos han aumentado la especulación sobre la decisión de Estados Unidos de establecer otra base militar en el eje de Palmira. Al mismo tiempo, un convoy de 35 camiones que transportaban material logístico y militar perteneciente a la coalición estadounidense ingresó ayer a territorio sirio desde el origen de la región del Kurdistán de Irak a través del cruce de Al-Baleed y fue trasladado a la base de Arrak en el norte de Asaka. La nueva Siria se ha convertido ahora en un escenario para la competencia directa con potencias extranjeras. Mientras tanto, Estados Unidos está tratando de ganar una mayor participación en la nueva estructura de poder que Rusia, Turquía y los países de la región de Asia Occidental. Los recientes movimientos de la coalición estadounidense en el triángulo fronterizo sirio-iraquí-jordano son una señal de que Washington está entrando en una nueva fase de creciente presencia militar en la Siria posterior a Bashar al-Assad. Dadas las estrechas relaciones entre el gobierno de Abu Mohammed al-Jolani y la administración Trump, Estados Unidos está tratando de desempeñar un papel destacado en la estructura militar y de seguridad del país apoyándose en sus estrechas relaciones con el nuevo régimen de Damasco. Washington justifica la construcción de nuevas bases para entrenar a las fuerzas locales y contrarrestar a los grupos terroristas, pero la realidad es que el principal objetivo de Estados Unidos es establecer una presencia a largo plazo en la nueva Siria y controlar la vital carretera internacional Bagdad-Damasco. En general, los recientes movimientos de Estados Unidos deben considerarse como parte de su estrategia y esfuerzos para dirigir el orden militar de seguridad en Asia Occidental. Bueno, nos está hablando de la base Al-Tanf allí, que están reforzando y rearmando. El jefe del gobierno de transición de Siria, Ahmed al-Sharaa, dijo el miércoles que Siria no desea ser una carga para otros, sino que tiene como objetivo construirse a sí misma de forma independiente, durante la 9ª edición de la conferencia Future Investment Initiative, FII, en Riad.
En una entrevista con el presentador saudí Abdullah Al-Mudaifer, Al-Zahra dijo que Siria, recuperado rápida y constantemente su posición regional y global, con el apoyo de naciones amigas, incluida Arabia Saudita, lideradas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. ¿Siria se ha beneficiado de todo lo que ha sucedido a su alrededor? Ofrece innumerables oportunidades de inversión, un hecho reconocido por todo el mundo y por economistas clave. El trabajo ya ha comenzado y la inversión ha aumentado, dijo. He estado siguiendo la visión establecida por el príncipe heredero Mohammed bin Salman y descubrí que se extiende más allá de Arabia Saudita a toda la región. Hemos recibido el mensaje y nos hemos sumado a esta iniciativa para beneficiarnos de sus ventajas, ya sea en términos de nuestra posición geográfica o de nuestro capital humano. Combinados con la visión correcta, estos factores conducirán a la integración, señaló Al-Zahra, y agregó que Siria también disfruta de excelentes relaciones con Turquía, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Nací en Riad un día como hoy en 1982. Hoy disfruto de la generosa hospitalidad del príncipe heredero. Quizás sea más que una coincidencia, tal vez sea la voluntad de Dios que nos unamos. La conferencia estaba programada originalmente para hace 2 días, pero se pospuso hasta hoy. Quizás sea un buen augurio, agregó. La 9ª edición de la conferencia Future Investment Initiative se inauguró en Riad el 28 de octubre y se extenderá hasta el 30 de octubre. El evento se centra en temas como el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en la productividad y las estrategias para equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. Reúne a políticos, inversores y líderes empresariales globales. سوريا اليوم بدأت صفحة جديدة وانفتحت على العالم بشكل سريع. نحن نتحدث عن 10 أشهر، لكن خلال هذه 10 أشهر استطاعت سوريا أن تعود لموقعها الإقليمي والعالمي بشكل سريع ومتواتر، وأيضا بدعم من جميع الدول المحبة لسوريا على رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان. فأعتقد أن العالم اليوم سيستفيد من سوريا بشكل كبير جدا، ستكون هي ممر تجاري هام لنقل البضائع، خريطة واضحة جدا، وسوريا استفادت من كل ما جرى من حولها، والفرص الاستثمارية فيها غنية جدا، وهذا يدركه كل العالم وكل الاقتصاديين الهامين في العالم. فلذلك أعتقد أن سوريا لا أقول ستقبل، بل أقبلت وبدأ العمل فيها على قدم وساق، وبدأت الاستثمارات تنمو فيها بشكل جيد، لأن سوريا أيضا كما حصل فيها نكبة كبيرة خلال 14 سنة الماضية، كل نكبة فيها هي فرصة استثمارية بحد ذاتها. وأنا منذ فترة طويلة أتابع الرؤية التي طرحها سمو الأمير محمد سلمان، فرأيت أنها ليست فقط عند حدود المملكة العربية السعودية، ورأيت أنها رؤية تشمل المنطقة بأكملها. ونحن لقطنا هذه الرسالة، وعندما وصلنا الى دمشق سارعنا بالمجيء لكي يعني نكون جزء من هذا الترتيب الحاصل، والامتيازات الموجوده من حيث الموقع الجغرافي والموارد البشريه الموجوده في سوريا، فامتيازات كبيره جدا اذا اجتمعت مع هذه الرؤيه فيحصل هناك نوع من التكامل. وسوريا اليوم لديها علاقه مثاليه مع تركيا، لديها علاقه مثاليه مع المملكه العربيه السعوديه، ايضا مع دوله قطر ومع الامارات العربيه المتحده. فسياسه الاعتماد على المعونات انا لست معها على الاطلاق. نعتمد على نساعد بعضنا من خلال الاستثمار ويخرج الكل منتصر. لا اريد لسوريا ان تكون عبء على احد، اريد ان تبني نفسها بنفسها. ولدت في الرياض الحبيبة في مثل هذا اليوم من عام 1982، واليوم أنا في ضيافة سمو ولي العهد أيضا. فلعل هذه الأقدار ليست صدفة، وإنما مشيئة من الله عز وجل أن نتوافق. يعني كان المؤتمر ممكن يكون قبل يومين ثم أجل كذا مرة، فحتى صادف بمثل هذا اليوم، فلعله فعل حسن. Ahí está el saudita, él es saudita, un sirio, nacido en Arabia Saudita, como dijo. Bueno, aquí está la reunión de Putin y Trump, ¿no? Acá está el video que me faltaba cuando llegó, cuando se reunieron. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. Que hoy no tiene mucho que ver esto ahí. Bien, terminamos con el tema de Siria mirando este video, a ver.
Close to a year after the overthrow of the regime of former President Bashar al-Assad, Cerca de un año después del derrocamiento del régimen del expresidente Bashar al-Assad, la situación en Siria sigue lejos de ser estable, ya que el nuevo gobierno interino liderado por islamistas no logra resolver ninguno de los conflictos internos o desafíos externos del país. La situación es especialmente tensa en la gobernación sureña de Al-Suwaida, donde los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la Guardia Nacional Drusa han tenido lugar a diario a lo largo de las líneas del frente en el campo norte y oeste. Las fuerzas gubernamentales comenzaron a usar drones en sus ataques en los últimos días, lo que obligó a la Guardia Nacional a suspender el trabajo en las escuelas de Al-Suwaida el 21 de octubre. El mismo día anterior, se observó un aumento de las actividades aéreas israelíes sobre la gobernación. Mientras tanto, en el norte y el este del país, la desescalada entre el gobierno y las fuerzas democráticas sirias, SDF, lideradas por los kurdos duró poco. Las fuerzas gubernamentales abrieron todas las entradas a los barrios kurdos de Sheikh Maksoud y Asrafi en la ciudad de Alepo el 22 de octubre. Sin embargo, más tarde ese mismo día, un avión no tripulado lanzado por las fuerzas gubernamentales atacó un puesto de control de las fuerzas de seguridad de las FDS en la ciudad de Deir Afir, en el campo oriental de la gobernación. El grupo respondió atacando una excavadora de fuerzas gubernamentales con un dron. El gobierno y las FDS aún no han llegado a un acuerdo real sobre la integración. De hecho, las partes parecen estar ganando tiempo para prepararse para la guerra. La situación también sigue siendo insaciable en la gobernación norteña de Idlib, el antiguo bastión de los rebeldes que derrocaron al régimen de Assad. El 22 de octubre, las fuerzas gubernamentales lanzaron una operación contra Firat al-Ghuraba, un pequeño grupo de yihadistas europeos liderados por el famoso terrorista francés Omar Diaby, en la ciudad de Arem, en el campo del norte de Idlib. En respuesta a la operación, los yihadistas extranjeros en Idlib, incluidos uzbecos y uigures, se movilizaron. El gobierno retrocedió rápidamente, detuvo la operación e inició conversaciones con Diaby. Además de todo esto, las tensiones se están gestando a lo largo de la costa en el oeste de Siria. El 22 de octubre, las fuerzas gubernamentales desplegaron refuerzos a lo largo de la playa en la gobernación de Latakia, en medio de rumores de un casi levantamiento de los rebeldes alawitas. El fracaso del gobierno para resolver cualquiera de los conflictos internos de Siria, así como su incapacidad para enfrentar a Israel, pronto podría conducir a la reanudación de la guerra. Múltiples batallas podrían estallar simultáneamente para fin de año, al menos con las SDF y los drusos. Tampoco se puede descartar una invasión por parte del ejército israelí. De hecho, el ejército anunció el 22 de octubre que había concluido ejercicios que imitaban operaciones defensivas y ofensivas a lo largo del frente con Siria. In addition to all this, tensions are brewing along the coast in western Syria. On October 22nd, government forces deployed reinforcements along the beach in the government of Latakia amid rumors of a near uprising by Alawite rebels. The government failure to resolve any of Syria's internal conflicts, as well as its inability to confront Israel, could soon lead to the renewal of war. Multiple battles could break out simultaneously by the end of the year, at least with the SDF and Druze. An invasion by the Israeli military can't be also ruled out. In fact, the military announced on October 22nd that it had concluded drills mimicking defensive and offensive operations along the front with Syria. Irak, digo primero. Una sola queda. A ver si entra alguna más. No, el Kurdistán PKK anuncia que se está retirando a los combatientes de Turquía a Irak. La retirada completa de las fuerzas del PKK de Turquía al norte de Irak, un paso histórico en el camino hacia la paz con Ankara. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció que había retirado sus fuerzas del territorio turco y las había trasladado al norte de Irak, una medida que el grupo describió como histórica y parte de la segunda fase del proceso de paz con el gobierno turco. Todas nuestras fuerzas guerrilleras han sido transferidas de Turquía a las zonas de defensa de Medea para llevar el proceso de paz y la sociedad democrática a un nuevo nivel, dijo el comunicado oficial del grupo.
La declaración, que fue anunciada durante una conferencia de prensa en las montañas Andil en la región del Kurdistán de Irak, a la que asistieron 25 miembros y un alto comandante del PKK, enfatizó que los pasos históricos tomados bajo el liderazgo de Abdullah Öcalan y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, han tenido un profundo impacto en la atmósfera política y social en Turquía y han creado un nuevo espíritu de paz. El PKK ha declarado que el propósito de esta acción es tomar medidas prácticas y fundamentales para eliminar las graves amenazas contra Turquía y los kurdos y establecer las bases de una vida libre, democrática y fraternal, y ha pedido al gobierno turco que tome las contramedidas necesarias para avanzar en el proceso de paz. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, que ha librado una rebelión armada contra el gobierno turco desde 1984 y es considerado una organización terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea, votó a favor de disolverse y desarmarse en mayo de 2025 en una reunión histórica en la región del Kurdistán de Irak. La decisión se tomó tras el llamado del líder encarcelado del partido, Abdullah Öcalan. Recientemente, decenas de miembros del partido quemaron sus armas en una ceremonia simbólica en la provincia de Sulaymaniyah para anunciar la transición de la lucha armada a la actividad política. La retirada completa de las fuerzas del PKK de Turquía y su reubicación en el norte de Irak, junto con la decisión del partido de disolverse y desarmarse, representa un cambio fundamental en la naturaleza del movimiento. Aunque el último movimiento podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones turco-kurdas, su durabilidad dependerá del grado de creación de confianza mutua, las garantías legales para las fuerzas de desarme y la evitación de la explotación política del proceso. El gobierno de Erdogan se enfrenta ahora a una prueba histórica. ¿Aprovechará Turquía esta oportunidad para avanzar hacia una reconciliación duradera y garantizar los derechos culturales y políticos de los kurdos, o socavará el proceso de paz continuando con sus políticas de seguridad? Fracaso de la subcontratación de defensa de Qatar.
Ataque del régimen israelí a Doha, 9 de septiembre de 2025. Bombardeo aéreo contra líderes de Hamas en West Bay Lagoon. Murieron 6 personas, incluido un oficial catarí. Fue el primer ataque oficial israelí a un país del Golfo. Impacto en la estrategia de seguridad de Qatar. Expuso la vulnerabilidad de Qatar pese a su alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña. La base aérea Al-Udeid, con más de 10.000 soldados estadounidenses, no evitó el ataque. Estados Unidos condenó el hecho pero no intervino, generando una crisis de confianza. Rumores sobre participación británica. Un avión RAF Voyager KC-3 sobrevolaba Doha durante el ataque. Se descartó cooperación técnica por incompatibilidad de sistemas de reabastecimiento. Dependencia militar de Qatar. Ejército pequeño, 16.500 efectivos, y fuerte inversión en armas extranjeras. Sistemas como Patriot, NASAMS y Casas F-15 operados por personal extranjero. Falta de capacidad operativa independiente y reacción ante el ataque. Comparación con otros países del Golfo. Hoy Arabia Saudita desarrollan industrias de defensa autóctonas, SAMI. Qatar sigue dependiendo de Estados Unidos y Francia, descartando a China como alternativa viable. Lecciones estratégicas. La seguridad no se puede comprar, requiere capacidades nacionales. Qatar debe invertir en defensa autóctona, formación de personal y alianzas diversificadas, Turquía. El ataque podría redefinir la percepción regional sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos. El ataque israelí a Doha en septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión para la seguridad de Qatar. A pesar de albergar la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, el país fue incapaz de evitar el bombardeo que mató a 6 personas, incluido un oficial catarí. Esto expuso la debilidad de su estrategia de subcontratación de defensa. La presencia de un avión británico durante el ataque generó sospechas, pero se descartó su participación técnica por incompatibilidad de sistemas. Qatar, con un ejército pequeño y fuerte dependencia de armas extranjeras, no logró interceptar ni responder al ataque, lo que evidenció su falta de autonomía operativa. En contraste, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están desarrollando industrias de defensa propias, mientras que Qatar sigue dependiendo de Estados Unidos y Francia. La lección clave: la seguridad no se compra, se construye. Qatar debe invertir en capacidades nacionales, formar especialistas locales y diversificar sus alianzas estratégicas para garantizar su defensa en el futuro. El presidente Donald Trump dijo que los ataques aéreos estadounidenses en junio bombardearon las instalaciones nucleares de Irán y destruyeron su potencial nuclear, dejando a Teherán luchando por sobrevivir, informó el jueves la revista Time. Washington, Distrito de Columbia, Almohadilla, Irán. Secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán. La presión occidental sobre nosotros tiene como objetivo debilitarnos y obligarnos a rendirnos. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bakie, condenamos en el Líbano. En una carta al jefe de la OIEA, los enviados de Irán, Rusia y China confirman la expiración de la resolución 2231. Centro de Irán, depositantes del Banco SAR se manifestaron para denunciar la corrupción masiva y el fraude dentro del banco, acusando a los gerentes vinculados al régimen de saquear fondos públicos mientras ignoran el sufrimiento de los ciudadanos. Manifestantes corearon contra la corrupción bancaria. No lo son y no lo eran. Grossi de la OIA rechaza las afirmaciones sobre el programa activo de armas nucleares iraníes.
Bueno, aquí está el mapa. A ver. Ahí está. Lo vamos a traducir con el Google Traductor Translate, como dicen. El 16 de octubre, 15 de octubre, aviones pakistaníes atacaron un edificio residencial en el distrito. Bueno, aquí, ¿cuál es la más vieja? A ver. El 9 de octubre, aviones pakistaníes atacaron varios lugares en Kabul, Jalalabad, Kosh y las provincias de Patika y Nangarhar, afirmando que los ataques estaban dirigidos contra posiciones del Talibán (TTP). El 11 de octubre, los talibanes lanzaron ataques de represión a través de la línea Durand contra posiciones militares pakistaníes. Según informes, varios puestos de avanzada fueron tomados e incendiados durante el asalto. Entre el 13 y 14 de octubre se produjeron enfrentamientos aislados en varios puntos fronterizos entre ambos países, incluyendo los cruces de Chaman, Patika, Kosh, Turkman. Pakistán afirma haber tomado el control de 21 posiciones fronterizas talibanes durante los enfrentamientos. El día 15 de octubre, aviones pakistaníes atacaron un edificio residencial en el distrito de Parwan, en Kabul. El ataque provocó la explosión de un camión cisterna, causándole la muerte de 5 personas y heridas a más de 40. En la mañana del 15 se produjeron intensos enfrentamientos en el cruce fronterizo de Chaman entre las fuerzas talibanes y pakistaníes, con un saldo de 20 afganos muertos. Se desconoce el número de bajas pakistaníes. Según los informes, los talibanes capturaron un tanque pakistaní. A las 17:30 horas del 15 de octubre se estableció un alto el fuego formal entre Pakistán y los talibanes. Este fue el primero. Se llevaron a cabo intercambios de prisioneros y heridos en varias fases en los pasos fronterizos. Según los informes oficiales recopilados sobre los recientes enfrentamientos, al menos 30 militares pakistaníes han muerto y más de 50 han resultado heridos. Del lado afgano se han registrado al menos 45 fallecidos. A ver si encontramos algún mapa más en Rigar. Rigar suele tener, la otra vez leímos de ahí, no quedó grabado, creo. A ver si puedo filtrar acá. Tanzania. No. Ahí está. Todo llega hasta el 15 del 10, ok. Sí que fue lo más intenso que se vio hasta el 15 del 10.
voy a leerlos todos, solo los abro para mostrarlos. Vamos a leer el último solamente. Ok, este fue el primero del 10. Este fue el del 11 al 12, cuando capturaron un puesto los pakistaníes y un Humvee de los afganos. Luego el día 10 también se publicaba esto de lo que leímos la otra vez. Y este nunca lo leí. No, este es nuevo. Ok, este vamos a leerlo. Lástima que no grabamos el otro. Descansado, puedes comer. La confrontación afgano-pakistaní se está haciendo sentir de nuevo. Un par de días después, se reanudaron los enfrentamientos. Los talibanes llevaron a cabo un ataque contra el puesto fronterizo pakistaní en el cruce más grande de Chaman-Spin Boldak. Y este fue el comienzo de un nuevo conflicto. Mapa de alta resolución. Versión en inglés. ¿Qué estaba pasando? Durante el día de ayer, los talibanes reforzaron las zonas fronterizas, se desplegaron al menos 700 combatientes talibanes. La aparición de destacamentos en las provincias del Mand, Kandahar y Paktia fue especialmente notable. A la medianoche del 15 de octubre, los talibanes decidieron tomar posiciones cerca de Chaman de Pakistán, atacando un puesto fronterizo, por lo que las Fuerzas Armadas pakistaníes respondieron con artillería, drones y, pasada la medianoche, los pakistaníes recuperaron el puesto de control. Después de eso, las escaramuzas se reanudaron en otras partes de la zona fronteriza. Se observaron enfrentamientos en Surco, en el sur de Afganistán, en Sasi Maidan. Los pakistaníes comenzaron a utilizar intensamente artillería, drones y aviones para atacar las posiciones talibanes. A partir de las 2 de la tarde, los pakistaníes ya han destruido 8 vehículos blindados talibanes. Varios puestos de control también fueron alcanzados por vehículos aéreos no tripulados y ATGM, así como por tanques de las Fuerzas Armadas pakistaníes. Los pakistaníes afirman que murieron entre 70 y 80 combatientes talibanes, y dado el número de confirmaciones en video, estos son números bastante reales. En el lado pakistaní, se ha confirmado la muerte de al menos 7 soldados. Sea como fuere, la situación está lejos de ser una guerra en toda regla. Las relaciones de Pakistán con las nuevas autoridades afganas después de llegar al poder difícilmente podrían llamarse estables. Los tiroteos letales han ocurrido antes. Sí, ahora la escala es más alta. Pero una guerra en toda regla sumiría a ambos países en el caos. En la escalada actual, es la renuencia de los talibanes a detenerse, de hecho, lo que ha llevado a una nueva fase. Su deseo de mostrar al mundo entero su beligerancia les jugó una broma cruel, ya que los pakistaníes conocían todos sus movimientos. Los pakistaníes solo tuvieron que enviar drones y atacar las zonas de concentración de los talibanes, que ellos mismos revelaron con sus videos en la red. Y ahora hay informes de que los talibanes han solicitado un alto el fuego temporal para evacuar a los muertos y heridos. El comando pakistaní mantiene la situación bajo control debido a su superioridad tecnológica. Y para los talibanes, este pequeño conflicto hasta ahora solo tiene costos, ya que, además de las pérdidas físicas, los talibanes sufrieron económicamente debido al cierre de todos los pasos fronterizos, incluidos los claves Spin Boldak, Torkham, Dan Patan, Gulam Khan, Angurada. Y en este momento, aviones y vehículos aéreos no tripulados pakistaníes están sobrevolando Kabul, donde se llevó a cabo un ataque aéreo. Los talibanes, por cierto, niegan todo nuevamente. Además, las Fuerzas Armadas pakistaníes atacaron el comando de la 6ª Brigada Talibán en Kandahar, y las posiciones cerca de Spin Boldak fueron objeto de bombardeos masivos. Tengo los mapas que se nos han pasado.
Este ahora que lo escucho, sí lo habíamos leído, pero bueno, era hasta el 15 teníamos cubierto entonces. Pero bueno, aquí esto no, nunca lo vi. Sí, nunca lo abrí. Entre Pakistán y Afganistán el 12 de octubre. Cómo comenzó todo, ¿no? El 9 de octubre, aviones de combate pakistaníes atacaron el distrito 8 de Kabul, supuestamente apuntando al líder del TTP, Nurbali Mesud. El 10 de octubre, aviones de combate pakistaníes atacaron las provincias de Paktika, Khost y Nangarhar. Durante la noche del 11 al 12 de octubre, los talibanes lanzaron ataques transfronterizos contra puestos fronterizos pakistaníes en represalia por los ataques pakistaníes en Afganistán. Hasta 200 miembros talibanes y el TTP murieron durante los ataques pakistaníes en Afganistán, según el ejército pakistaní. 23 militares pakistaníes murieron y otros 29 durante enfrentamientos con los talibanes, según el ejército pakistaní. Durante la noche, los enfrentamientos continuaron durante varias horas en el cruce fronterizo Spin-Boldak-Chaman en la provincia de Kandahar. Varios combatientes de ambos bandos murieron. Los talibanes capturaron un tanque de batalla pakistaní. Aviones de combate pakistaníes bombardearon la ciudad fronteriza de Spin-Boldak en la provincia de Kandahar. Se reportaron enfrentamientos cerca de la frontera de Torkam y en las provincias de Khost, Nangarhar y Paktika. Durante la noche, drones pakistaníes atacaron un tanque T-55 talibán en el puesto de control de Narjaksar en la provincia de Khost. Los talibanes negaron los informes de ataques pakistaníes en Kabul. Ambas partes acordaron un alto el fuego a partir de las 5:30 de la tarde hora local. El 15 de octubre se alcanzó un alto el fuego de 48 horas entre Afganistán y Pakistán, luego de otra ola de enfrentamientos fronterizos mortales. Ambas partes se acusaron mutuamente de desencadenar los enfrentamientos que se extendieron entre el distrito de Spin-Boldak en Kandahar de Afganistán y el distrito de Chaman en la provincia de Baluchistán de Pakistán, durante la noche. En una publicación en X, el portavoz principal de los talibanes afganos, Zabiullah Mujahid, acusó al ejército pakistaní de iniciar los combates fronterizos. Desafortunadamente, esta mañana, una vez más, las fuerzas pakistaníes lanzaron ataques con armas ligeras y pesadas contra Afganistán en el distrito de Spin-Boldak de Kandahar, como resultado de lo cual hasta 12 compatriotas civiles fueron martirizados y más de 100 resultaron heridos, dijo Mujahid. Posteriormente, las fuerzas afganas también se vieron obligadas a lanzar contraataques. Como resultado, un gran número de soldados invasores pakistaníes murieron, sus puestos y centros fueron capturados, se les incautaron armas y tanques, y la mayoría de sus instalaciones militares también fueron destruidas, continuó el portavoz. A las 8 en punto, la batalla volvió a estar bajo nuestro control, pero los mujahidines, con la moral alta, están listos para defender su patria, su santidad y su pueblo, agregó. Los videos que aparecieron en línea más tarde confirmaron que las fuerzas afganas lograron asaltar algunos puestos pakistaníes a lo largo de la frontera. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
دا اجزا مړي دي او څه ګوري دا غس مړي دي امینه ورځوي د دروازې د شاټ ټو دروازه په چاو دوای کوی ملګرو مجاهدین د دوای کوی ملګرو آزاد ها زين ربيرة ترتيب دي احكي صاحب كل المعلومات راكي من صار ضروب جوز كان شنو سوى دي تقريبا مساعد يوم بجي ضروب كان شنو دي دي مره ما تسوي دي او صناعه من اول دي لغايه كما نور غير زاين من اليدين دي او غير وصيه تخرب سوي دي ان شاء الله نور مميزته ان شاء الله پاک نور مو فتح راوړي ډیره مننه د سپین بولدک د کمیساري حافظ سعید صاحب و چې تاسو خپل معلومات درکړل د دشمن مړي اوس هم پاتې دي. Sin embargo, el ejército pakistaní culpó a las fuerzas afganas por disparar primero contra uno de sus puestos militares y otras áreas cercanas a la frontera. Los talibanes afganos recurrieron a un ataque cobarde en 4 lugares en el área de Spin Boldak de Baluchistán. El ataque fue efectivamente rechazado por las fuerzas pakistaníes, dijo el ejército en un comunicado. Mientras repelían el ataque, entre 15 y 20 talibanes afganos han muerto y muchos han resultado heridos. La situación aún se está desarrollando. Hay informes de una mayor acumulación en los puntos de parada de Fitna al-Kwarij y los talibanes afganos, agregó. El ejército informó de otro intento de las fuerzas afganas de atacar un puesto en el sector de Kurram en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Estos ataques fueron efectivamente repelidos causando grandes pérdidas a los puestos afganos. 8 puestos, incluidos 6 tanques, fueron destruidos en la respuesta efectiva pero proporcionada de las tropas pakistaníes. Se sospecha que entre 25 y 30 combatientes talibanes afganos y Fitna al-Kwarij murieron, dijo. Además, el ejército calificó las afirmaciones hechas por Afganistán de mentiras escandalosas y descaradas, y enfatizó que sus fuerzas están decididas y completamente preparadas para defender la soberanía y la integridad territorial de Pakistán. El tanque destruido por los pakistaníes. El tanque de los afganos, talibanes afganos, en Naregzar, el puesto de control de allí, en Kosh, en la frontera. A vista de dron, con el dron militar allí, tiene detección térmica. Ahí la explosión, ahí está la fecha arriba. Los combates en la frontera estallaron por primera vez después de los ataques en la capital afgana, Kabul, y la provincia fronteriza de Paktika el 9 de octubre que los talibanes atribuyeron a Pakistán, aunque Islamabad no ha reconocido oficialmente los ataques. Según los informes, el objetivo eran miembros de alto rango de Tehrik-e-Taliban Pakistán, más conocidos como talibanes pakistaníes.
Justo después de la última ronda de enfrentamientos, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo que los dos países implementarían un alto el fuego temporal durante 48 horas a partir de las 1300 GMT del mismo día, y agregó que Kabul solicitó la tregua. El principal portavoz de Afganistán, Mujahid, declaró, sin embargo, que el alto el fuego se debió a la insistencia de la parte pakistaní. Justo antes de que se anunciara el alto el fuego, AFP informó, citando a una fuerza de seguridad pakistaní, que el país llevó a cabo ataques de precisión en Kabul. Casi al mismo tiempo, se escucharon explosiones en Kabul, donde un camión cisterna de combustible y un generador habían explotado, provocando incendios en la capital afgana, según el principal portavoz de Afganistán. Un ataque de precisión de los pakistaníes a Kabul y Kandahar. Allí la base militar que fue atacada, el puesto militar, el campamento también, el cuartel. Un campamento fronterizo allí del ejército talibán. Y aquí El conflicto entre Pakistán y los talibanes afganos, que alguna vez fueron aliados cercanos, parece haber terminado por ahora, pero la reelección sigue siendo posible. Los dos se enfrentaron en el pasado más de una vez, incluso a principios de este año. La última confrontación, sin embargo, se produjo justo después de que el presidente Donald Trump amenazara a los talibanes con cosas malas si no devolvían el aeródromo de Bagram a los Estados Unidos. Debido a esto, no se puede descartar que Washington provocara a Islamabad, un importante aliado no perteneciente a la OTAN, contra Kabul para presionar al grupo, por ejemplo, proporcionando inteligencia sobre las actividades de los talibanes pakistaníes en Afganistán. Otro factor fue un acercamiento entre Afganistán e India, un rival de Pakistán desde hace mucho tiempo. La confrontación coincidió con un viaje histórico del ministro de Relaciones Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, a Nueva Delhi, que reveló que planeaba abrir su embajada en Kabul. Es natural que Islamabad vea esto como una amenaza. ______. Pakistan, 7 were shot down. Un video de Trump con el pakistaní, pero no lo encuentro ahora. También estuvieron en reuniones cuando estaba sucediendo esto. Dice Trump que él llamó al alto el fuego. At this point in time. Acá está, acá encontré. Of the Gaza bueno, esto cuando firmaron lo de Gaza. deal. Most at this point and most Been a clear victor. I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize. I think that you're the man this world needed most at this point in time. God bless you.
God give you long life to serve like this for all time to come. That's Pakistan's prime minister. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucha guía para que sigas haciendo esto, dice, los acuerdos de paz. Shehbaz Sharif, whose 5-minute ode appeared to overwhelm even Donald Trump himself, a man not known to stop people from praising him. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. The episode actually reflects something No sé si hay alguno con subtítulos por acá. bigger. Pero nada, destacar eso, que estuvieron reunidos también, ahí está la foto también, que el pakistaní fue a la Casa Blanca durante los meses anteriores al combate con Afganistán. Como que Trump le encargó que haga este trabajo, parece. Un acuerdo de tierras raras cerraron también por $8 millones. Otro 8 trillones de dólares, digo. Bueno, esto fue mucho más atrás, ¿no? Pero eso de Gaza fue hace muy poco, eso fue ahora en octubre fue eso. Sí, el 19 de octubre. Luego que terminó lo de Gaza, ¿no? ¿Dónde está? En su discurso triunfal sobre el alto fuego en Gaza, el presidente Trump ha recibido elogios de todos los sectores, pero el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, destacó esto es lo que su efusivo discurso en Egipto nos dice sobre el mundo. Y el periodista que da su opinión. Y bueno, no destacar eso solamente cuando están en el ejército en un desfile. Y ¿qué más nos queda de Pakistán? Los mapas estos los vimos. Los videos también. Cerré algo ahí que no tiene que cerrar. Nada, lo mismo que ella. Bien, pero este alto el fuego se va a romper. Se va a romper en pedazos. A ver. Acá está la firma. Acuerdo del alto el fuego entre talibanes y Pakistán, negociado por Qatar y Turquía. Los ministros de defensa del gobierno talibán y Pakistán llegaron a un acuerdo del alto el fuego inmediato después de una ronda de conversaciones en la capital de Qatar, Doha. Y que Trump también se lo adhiere este acuerdo de paz o de acuerdo de alto el fuego, digamos. Después de las conversaciones, una delegación de representantes del gobierno talibán encabezada por el ministro de Defensa, el mulá Muhammad Yaqub Mujahid, y Abdullah Basic, director general de inteligencia de los talibanes, acordó un alto el fuego inmediato, el compromiso con la paz, la buena vecindad y la resolución de los problemas pendientes a través del diálogo. Las partes también se comprometieron a celebrar reuniones periódicas para garantizar la estabilidad del alto el fuego y, en este sentido, las delegaciones pakistaníes y talibanes se reunirán en Estambul el 25 de octubre para revisar los detalles del acuerdo. Según el portavoz talibán Zabiullah Mujahid, las dos partes no apoyarán a ningún grupo de oposición entre sí, y ambas partes se comprometieron a no atacar a las fuerzas de seguridad, los civiles o las instalaciones de la otra. El acuerdo de alto el fuego entre el ejército pakistaní y los talibanes afganos se produce cuando las dos partes se han enfrentado en la frontera de Durand desde el 9 de octubre por cargos de apoyo al terrorismo. Este conflicto fue uno de los más inútiles de la región en los últimos tiempos, y solo causó la muerte y lesiones de cientos de soldados y civiles, y no tuvo otro resultado que daños y víctimas para civiles y personas Inocentes, sí, un conflicto sin ninguna ganancia. Porque bueno, si vos decís que estoy ganando algo como terreno, riquezas, minerales por esto, bueno, pero no estoy ganando nada. India and Pakistan. So I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise,
The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. They're warring. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. But after a little while, and they're good people, and after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing? Now, you think Biden would have done that? I don't think so. Most people wouldn't have thought of it, but, they wouldn't have thought of it. No, but here we are, we're doing deals. So you add an extra sentence. Trump afirma que 7 nuevos y hermosos aviones fueron derribados durante el enfrentamiento entre India y Pakistán en mayo. Modi debe responder. India compró nuevos aviones Rafael. Los aviones pakistaníes eran viejos. Aquí decía, llamé al primer ministro Modi. No estamos haciendo un acuerdo comercial con ustedes. Él dijo, no. Deben hacer un acuerdo comercial. Dije que no, ni siquiera comercial. Entonces, guerra. El primer ministro de Pakistán es un gran tipo y Asim Munir es un luchador. Les dije lo mismo y 2 días después Visual Guru canceló la guerra. Afortunadamente nuestro Mahamanab escapó de este momento embarazoso. Es un indio el que escribe. Momento clave para salvar las apariencias de la cumbre de la ASEAN en Malasia. Estimado amigo Donald Trump, lo repite una vez más. Líderes mundiales. Acá lo que leía de los aviones. Out of 2 big nuclear powers. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. If you look at Durante su gira por Japón, Trump recordó repetidamente a la India que Pakistán le derribó 7 cazas indios nuevos. Gracias a mi querido Trump por recordarme la derrota de la India a manos de Pakistán. Viva el ejército pakistaní. Bueno, ellos le dieron una buena lección a los indios de que no sean. Le dieron un buen estate quieto a los indios para que no sigan molestando. Y ahora también a los talibanes están haciendo lo mismo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Llegaron al acuerdo de paz o al alto el fuego? Anuncio oficial del fracaso de las negociaciones entre Pakistán y los talibanes afganos del día 29 de octubre. El gobierno pakistaní anunció el fracaso de las negociaciones para un alto el fuego permanente con los talibanes afganos en Estambul. Esto va a seguir entonces. Menor intensidad, pero va a seguir. Al anunciar el fracaso de las conversaciones con los talibanes, el ministro de Información de Pakistán, Atta Tarar, dijo en una conferencia de prensa, la parte afgana también evitó abordar el tema principal sobre el que comenzó el proceso de negociación.
En lugar de asumir la responsabilidad, los talibanes afganos recurrieron a cambiar al culpable, evadiendo y engañando. Como resultado, las negociaciones en Estambul no condujeron a ninguna solución práctica. Refiriéndose a las razones del fracaso de las negociaciones, dijo, los talibanes afganos no están dispuestos a dejar de apoyar a los militantes que se oponen a Pakistán. Creemos que estos militantes están utilizando suelo afgano como base para sus ataques. Los talibanes no representan al pueblo afgano, y su supervivencia depende de la continuación de la guerra, continuó Tarar. Quieren la guerra a toda costa, y Pakistán está trabajando para garantizar su seguridad y estabilidad, y atacará a sus enemigos en cualquier lugar y en cualquier momento. Cabe señalar que las conversaciones entre los talibanes y Pakistán para poner fin al conflicto y resolver la disputa se llevaron a cabo en Estambul del 25 al 28 de octubre, pero estas conversaciones fracasaron por varias razones, y las dos partes abandonaron Turquía, acusándose mutuamente de apoyar el terrorismo. Pasamos a Yemen y ya me metí ahí, me salía más con el Pakistán. ¿Qué pasó por Yemen? A ver. Me asusté con esto. Ok, leemos acá. El movimiento Houthi, alineado con Irán, arrestó a otros 2 empleados de las Naciones Unidas y allanó las casas de varios otros en los últimos días, confirmó la ONU el viernes, intensificando una represión de meses contra los trabajadores humanitarios en las áreas controladas por los rebeldes. Sanaa, municipio capital Almohadilla, Yemen. Thais, manifestaciones en la ciudad de Turba en protesta por el asesinato de un abogado exigiendo la rendición de cuentas de los involucrados. Una fuente de seguridad le dijo a Sur 24 estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el ejército durante una redada en un edificio perteneciente a un traficante de drogas en Al-Gaida. Esto es en el este de Yemen. Estoy hablando de esta localidad. Los hutíes han lanzado una ola de arrestos internos bajo sospecha de espionaje, informó el canal saudí Al Arabiya. Otra misteriosa pista de aterrizaje apareció en una isla yemení cerca de las áreas hutíes. Ahí está la pista. Ahí no está. Ahí está. Ahí no está. Hay una pista nueva en la isla, entonces. Se está construyendo una pista de aterrizaje de 2000 metros en la isla Sukar, en el Mar Rojo, frente a la costa de Yemen, informó TCP el 20 de octubre, citando imágenes satelitales de Planet Labs BBC. La isla de Sukar se encuentra entre las costas de la provincia yemení de Al-Hodeida, controlada por los hutíes, Ansaraya y Eritrea, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Las imágenes satelitales analizadas por la API indican que el trabajo comenzó en abril para construir un muelle en la isla, luego despejar el terreno a lo largo del sitio de la pista. A fines de agosto, lo que parece ser asfalto se estaba colocando en la pista. Las imágenes de octubre muestran que el trabajo continúa, con marcas de pasarela pintadas a mediados de mes. Spandatan Setype igual a Bomark, Stal igual a Display, Inline Block, WITS, 0px. La agencia de noticias señaló que los datos de seguimiento de barcos muestran que el Batsa, un granelero de bandera togolesa registrado a nombre de una empresa marítima con sede en Dubái, pasó casi una semana junto al nuevo muelle en la isla de Sukar después de venir de Berbera en Somalilandia. Una empresa marítima con sede en Dubái,
Safe Shipping and Marine Services, reconoció haber recibido una orden para entregar el asfalto a la isla que probablemente se utilizó en la construcción de la pista de aterrizaje en nombre de otras empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos se vincularon a pistas de aterrizaje similares que aparecieron en las islas yemeníes de Al Khuri en el Océano Índico, cerca de la desembocadura del Golfo de Adén y Mayún, que se encuentra en el propio estrecho de Bab el-Mandeb. El Consejo de Transición del Sur, una fuerza anti-Husi respaldada por los Emiratos Árabes Unidos, controla este último y ha confirmado que los Emiratos Árabes Unidos ayudaron a construir la pista de aterrizaje allí. La pista aérea en la isla de Sucar podría dar a una fuerza militar la capacidad de realizar vigilancia aérea sobre el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el estrecho estratégico y estrecho de Bab el-Mandeb que conecta las dos vías fluviales de África Oriental y la península arábiga, según AP. El informe de la agencia no es sorprendente. A principios de este año se informó de la construcción de un puesto militar con varias plataformas para helicópteros en la isla de Sudak. La isla fue capturada a los hutíes poco después del inicio de la intervención liderada por Arabia Saudita en Yemen en 2015. Los Emiratos Árabes Unidos desempeñaron un papel clave en la intervención. Aunque anunció su retirada del país en 2019, sigue activo allí. En los últimos meses, las fuerzas antihutíes en Yemen han podido interceptar más envíos de armas y equipos destinados al grupo. Es probable que las pistas de aterrizaje en Sudak, Al Khuri y Mayún se utilicen para vigilar de cerca a los hutíes. Sin embargo, no se puede descartar un papel futuro más grande. Los medios yemeníes cercanos a los hutíes ya han informado de las actividades militares israelíes en Sudak y Mayún. Durante casi 2 años, los hutíes llevaron a cabo docenas de ataques contra barcos y objetivos vinculados a Israel en el propio país en respuesta a la guerra en la Franja de Gaza. Israel llevó a cabo múltiples ataques contra Yemen en respuesta, y recientemente prometió escalar. Las pistas de aterrizaje en las islas yemeníes podrían permitir a Israel expandir sus operaciones contra los hutíes de manera significativa. Incluso podrían usarse como escenario para incursiones en áreas controladas por el grupo en Yemen. Ataque desconocido al barco Falcón en el Golfo de Adén, comienzo de la guerra naval de Estados Unidos con Irán. El barco Falcón que transportaba un cargamento de gas natural licuado, GNL, fue atacado por un proyectil no identificado a 60 millas de la costa de la región de Awar, en la provincia de Abyán, en el sur de Yemen. Según un informe de la firma británica de seguridad marítima Embry, la tripulación del barco hizo una llamada de emergencia el 18 de octubre después de que un ataque no identificado anunciara que querían abandonar el barco. El barco tenía 26 tripulantes, 2 de los cuales murieron después de la explosión y 24 fueron rescatados por la flota de la Unión Europea. Sus operaciones de búsqueda y rescate fueron llevadas a cabo por la flota europea con base en el Golfo de Adén, y sus operaciones de extinción de incendios fueron llevadas a cabo por el buque de guerra indio INS Trikand. A pesar del informe, los medios de comunicación negaron que el ataque al buque hubiera tenido lugar, culpando de la explosión a un incidente desconocido. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de la UNTO, también dijo en su informe inicial que el incidente ocurrió como resultado del impacto de un proyectil desconocido, lo que provocó el incendio. Los detalles del ataque muestran que el barco fue alcanzado por un misil o un dron suicida. En el pasado, tales ataques fueron llevados a cabo solo por las Fuerzas Armadas yemeníes, pero las operaciones militares yemeníes se detuvieron al mismo tiempo que el alto el fuego en la Franja de Gaza, y se puede decir con certeza que el ejército yemení no fue el perpetrador de este ataque. Según informes no oficiales, el Falcón, MV Falcón, con bandera de Camerún transportaba un cargamento de gas licuado de petróleo, GLP, iraní al puerto de Rasisa en la provincia de Al-Hodeida en un accidente frente a la costa de Yemen. El barco recibió su carga en el puerto de Asaluye el 25 de septiembre y se dirigió al puerto de Rasisa. Sin embargo, según los detalles del medio de localización, el Falcón navegaba desde el puerto de Soaren Oman a Djibouti, y no hay evidencia de que la carga perteneciera a Irán y fuera enviada a Yemen. Suponiendo que esta información sea correcta, es posible que Estados Unidos golpeara el barco con un dron suicida o un misil de crucero para evitar que el barco llegara a Al-Hodeida. Imágenes de los detalles del impacto del proyectil y el estado más reciente del buque Falcón en el Golfo de Adén. En general, una mirada a las imágenes de la nave Falcón muestra que las afirmaciones sobre una explosión accidental en la nave son falsas. El barco fue definitivamente atacado por un dron o un misil, y si la carga de este barco también pertenecía a Irán, definitivamente era Estados Unidos o Israel. En consecuencia, este ataque es el comienzo de una nueva guerra naval, con la diferencia de que la guerra anterior fue entre Irán e Israel, en la que Estados Unidos entró directamente en el campo. Ahí está el barco afectado por este ataque. Aún tiene fuego ahí. Acá. Tiene daños grandes. Ahí está otro barco que está tirando agua. Un barco bombero, podemos decirle, que le tira agua para apagar el incendio. Ahí se ve claramente el incendio en las cañerías. Y se ve una corbeta
Claro, el barco fue atacado por un dron misil. Si esa carga pertenece a Irán, no sé. No sé qué pasará. Y bueno, estaría muy peligroso eso. Al Qaeda. Publica fotos de terroristas suicidas y detalla las operaciones de Al-Mahfad. En un comunicado, Ansar al-Sharia, Al-Qaeda en Yemen, dio a conocer detalles de su reciente operación, que tuvo lugar el 21 de octubre en la primera brigada de apoyo y logística del STC en Al-Mahfad, en el sur de Yemen. Yemen. Según la base de noticias analíticas Islamic World Developments, Ansar al-Sharia, al tiempo que publicaba detalles de la operación, también publicó fotos y los nombres de los suicidas y los elementos implicados en la operación Al-Mahfad. La declaración de Ansar al-Sharia dijo, el ataque comenzó alrededor de las 7:30 de la mañana. En el ataque, 3 miembros del grupo, Abu Bakr al-Adi, Same al-Sanani y Karrar al-Sanani, eliminaron a los guardias en la puerta de la base, despejando el camino para el terrorista suicida Al-Bara al-Abi. Después de preparar el terreno para el atentado con coche bomba, Al-Bara al-Abi irrumpió en la puerta con su vehículo que contenía los explosivos y la detonó, detonándola y destruyendo partes del edificio. Otros miembros del grupo avanzaron con sus armas y cinturones explosivos, apuntando a los restos del STC. Contrariamente a los informes oficiales, la declaración afirmaba que al menos 25 miembros de las fuerzas del STC habían muerto y resultado heridos. El comunicado también dijo que parte del edificio de la base fue destruido como resultado de un ataque suicida y un atentado suicida, y varios vehículos militares fueron destruidos. Ansar al-Sharia afirma que los funcionarios del Consejo de Transición están ocultando las verdaderas cifras de víctimas. Cabe señalar que algunas bases locales habían mencionado el uso de 2 coches bomba en la operación, pero Ansar al-Sharia solo menciona un coche bomba. Algunas bases vinculadas a Al-Qaeda también señalaron el uso de la bufanda palestina por parte de los elementos de Ansar al-Sharia de Yemen, como una señal del apoyo de Ansar al-Sharia a la cuestión palestina y Gaza. Abdul Rakib Saif Fatah, exministro del gobierno de Khaled Bah, dijo sobre la explosión, lo que sucedió en Al-Mahfad revivió la explosión del hotel Al-Azrenaen en 2015, que era la sede del gobierno de Khaled Bah. Refiriéndose a ese incidente como el comienzo de una serie de operaciones explosivas coordinadas en las próximas provincias liberadas, agregó, desde entonces, las sucesivas explosiones se han llevado a cabo en extraña coordinación y han tenido como objetivo áreas bajo el gobierno legítimo. Al final de sus comentarios, el exministro pidió una reevaluación de la seguridad y el desempeño militar de las fuerzas del STC. Vale la pena mencionar que las actividades armadas de Al-Qaeda en Yemen han alcanzado el nivel más bajo en los últimos años, y parece que el grupo tiene la intención de enfatizar su presencia en varias áreas de influencia y poder mediante la realización de operaciones y propaganda híbridas y ruidosas. Nueva misión para Stephen Fagin, principal diplomático estadounidense en Gaza. ¿Y por qué está saltada de Pakistán a Yemen? Según el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el embajador de los Estados Unidos en Yemen, Stephen Fagin, ha nombrado comandante civil del Centro de Coordinación para apoyar la implementación del Plan Trump en Gaza. El nombramiento se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Stephen Fagin visitaran la sede del Comando Central de Estados Unidos en la base aérea de Kiryat Gat, según un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según informes de los medios sionistas, Rubio y Fagin recibieron un informe de seguridad de los generales de la base militar y se reunieron con altos funcionarios de las FDI e intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza. Stephen Fagin es uno de los principales diplomáticos estadounidenses en la región de Asia Occidental con una larga trayectoria política en países árabes y asiáticos. Fue nombrado embajador de Estados Unidos en Yemen en 2022 y, durante este tiempo, desarrolló las relaciones de Estados Unidos con los grupos subordinados de la coalición saudí, Partido Isla, Consejo de Transición del Sur, Tehrik Saleh, etc., y creó muchos puntos en común entre sus objetivos y los de Estados Unidos contra Ansarullah e Irán. Fagin ha mantenido reuniones periódicas con los líderes del gobierno renunciante y los opositores de Ansarullah, y ha tomado muchas medidas para detener las operaciones militares de las Fuerzas Armadas yemeníes contra el régimen sionista. Su nombramiento como comandante civil del Centro de Coordinación de Apoyo al Plan de Trump en Gaza demuestra la importancia de este plan a nivel regional. Trump ha movilizado a todas las fuerzas políticas y militares de Estados Unidos para detener la guerra en la Franja de Gaza y abordar los problemas de otros frentes de la región, desde Irán hasta Irak y Yemen.
asesores estadounidenses y emiratíes visitan las fuerzas de los gigantes. Las recientes acciones de las fuerzas de los gigantes en la costa sur de Yemen y las posibilidades y los posibles planes militares de Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos contra las posiciones de los hutíes Ansar-Allah. Los asesores estadounidenses y emiratíes visitaron las fuerzas de los gigantes y revisaron su preparación y capacidades militares. Durante la visita, los asesores estadounidenses obtuvieron información detallada sobre las brigadas de los gigantes, especialmente el número de personal, las capacidades, el tipo de armas disponibles y sus áreas de despliegue en el frente del conflicto con el ejército yemení. Parece que Estados Unidos, para implementar el plan de operaciones terrestres contra las Fuerzas Armadas yemeníes y detener sus acciones contra el régimen sionista, tiene la intención de utilizar las fuerzas apoyadas por los Emiratos Árabes Unidos, especialmente las fuerzas de los gigantes, los partidarios de Tariq Saleh, etc. Ellos tienen. Este plan ha estado en la agenda de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel durante meses.